su autorización para iniciar la grabación. Como dicen el día del matrimonio, si alguien no está de acuerdo con la grabación, hable ahora o calle para siempre. Cerramos por acá este micrófono. Listo. Erika López, bienvenida. Siguen llegando los compañeros. Erika Viviana, bienvenida, Erika. Buenas noches, profe. Buenas noches. Que no me puedo conectar. Sí, a eso han dicho algunos compañeros, que está no sé si es que la plataforma se empieza como a congestionar después de cierta hora, porque todos ahí conectados por el mismo canal a nivel nacional, eso siempre debe ser un poquito complejo, pero bueno, ya estamos acá, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, profe. Esperemos que muy pronto pase todo esto y que nuestros ejercicios de competencias comunicativas los podamos hacer en un espacio de práctica, en un espacio con mayor cercanía, con mayor sinergia, pero bueno, por ahora es darle gracias a Dios por lo que tenemos, que es todo este sistema de herramientas tecnológicas que nos permiten estar en la vanguardia y que nos permiten comunicarnos. Recuerden, competencias comunicativas. Yo quiero empezar hoy, indiferente de si usted profesa o no alguna fe, si asiste o no a alguna religión o algún culto, quiero empezar como pidiéndole a Dios o pidiéndole a ese ser supremo por esta situación que vive en nuestro país. Uno cuando empieza a ver las noticias de todo lo que sucede, uno empieza a ver todo como tan distante. Uno dice, uy, lo que está pasando en Bogotá, uy, lo que está pasando en Cali, uy, y entonces hoy decimos lo que está pasando en Armenia, lo que está pasando en todos los territorios, de nuestra amada Colombia. Indiferente si la persona que muere es de acá o es de allá, es de la mitad, es del centro, es de izquierda, el policía como representante de una institución es un colombiano que merece el respeto a la vida, un colombiano que merece el respeto a sus derechos básicos y constitucionales. El joven Lucas, que hoy en Pereira, pues ya el Hospital San Jorge ya emitió un comunicado donde lo declararon en muerte cerebral. Y a uno le duele la patria, le duele el corazón. Ayer veía en estos aparatos que mandan los memes todos los días, cuando el joven era revoltoso, antes de generar conciencia de cómo saber comunicar sus sentimientos, competencias comunicativas, él fue revoltoso. Y fue revoltoso de cerrar vías, y fue revoltoso de bloquear vías en Pereira. Fue uno de los que no hace mucho tiempo, en el 2019, hizo un bloqueo en Pereira sin aporrear a nadie, sin tirarle a nadie, simplemente bloqueó el viaducto y tuvo a Pereira con un grupo de estudiantes de la Tecnológica bloqueada por mucho rato. Y entonces hoy sacaban una imagen de él diciendo, mire, no era tan santico, como justificando el hecho de la agresión que tuvo. Indiferente si la persona que es agredida es el indígena que viene marchando, indiferente si la persona que es agredida es de estrato 6, es un colombiano. Y esa falta de competencias comunicativas del ser, porque, repito, desde un comienzo de la asignatura les dije, pues aquí vamos a abordar lo básico, lo primero, lo teórico, es la competencia comunicativa del ser. ¿Cómo nos comunicamos nosotros como seres humanos, como personas? ¿Cómo nos comunicamos en familia? ¿Cómo nos comunicamos en la sociedad? Y lógicamente, pues en nuestro proceso de formación académica, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos estamos comunicando y cómo nos vamos a comunicar en las empresas y en las organizaciones de las cuales muchos ya ustedes hacen parte y yo también? Esa falta de entendimiento, ese lenguaje diverso que no hemos podido entender, que la comunicación es diversa. Ahorita vamos a ver algunos, según muchos autores, algunos elementos de la comunicación. Y la comunicación parte de una idea que nace en el cerebro de alguien y que luego se convierte en dialéctica, en lingüística, en oratoria,
a través de la escritura manual, a través de la escritura en un teclado, a través de la palabra, a través de la lengua, esas ideas se convierten en. Y entonces cuando pasan del cerebro a la mano o del cerebro a la lengua, es donde son incomprendidas, es donde el mensaje es incomprendido. Entonces, en temas de comunicación, si mi compañero de trabajo no piensa igual que yo, es mi enemigo. Si mi compañero de trabajo tiene ideas diferentes a las que yo tengo y siento que no me puedo comunicar con él, entonces no acepto la divergencia, no acepto la diferencia, sino que lo declaro mi enemigo y en gran medida, tristemente es lo que está pasando en nuestro país. Falta de competencias comunicativas en lo humano, en el ser, en lo social, en lo organizacional, en lo político. En lo político, ¿no? Le da tristeza como familias divididas porque unas piensan igual que el señor de allí y otro resto de la familia piensan igual que el señor de allá. Pueblos divididos, polarizados, porque no nos sabemos comunicar. Entonces yo quiero elevar una plegaria al cielo, algunos dirán al firmamento, algunos dirán a la vida. Yo me permito decir a Dios porque nuestro país vuelva a la calma y todos tendremos que poner un poquito de arena. Hoy llegaba yo de Montenegro a mi casa, vivo en la Castilla, y cruzando acá por el sector cerca Arenales, ver, no sé, 1.000, 2.000 motos haciendo cola para 15.000 pesos de combustible. Y me sentí, escúchenlo bien, por un minuto me sentí como en Venezuela, haciendo cola para ir a comprar medio galón de gasolina, haciendo cola para ir a comprar una libra de arroz, haciendo cola para competencias comunicativas. Ya con este preámbulo, entonces, bueno, un saludo cordial a todos. Dios los bendiga. Agradecerles por estar de manera cumplida hoy en este encuentro con la palabra, en este encuentro con un proceso de formación del ser. Porque la competencia comunicativa, lógicamente, tiene una incidencia marcada en el desarrollo organizacional. Y lo pudieron evidenciar ustedes al elaborar el ensayo o el escrito argumentativo, la competencia comunicativa, escribir, comunicar a través de la escritura, del grafo, lo que se piensa, lo que se siente y lo que se conoce sobre un tema. Pudieron darse cuenta ustedes cómo la comunicación termina siendo uno de los principales factores o componentes determinantes del éxito o el fracaso de una organización. La comunicación. Y por eso nosotros debemos desarrollar unas competencias. Yo les decía al iniciar este módulo, pues todos ustedes, hoy no está Javier Andrés, Javier me escribió angustiado, profe, estoy aquí, yo necesito moverme, yo me muevo en una motico, yo me muevo en mi moto y estoy por aquí parado, no sé, detrás de 1.000 o de 1.500 motos, tratando de conseguir 20.000 pesos de combustible para poder trabajar este resto de semana. Él está allá. Es más, ni siquiera la asistencia la voy a negar, la voy a poner ahí. Está haciendo competencia comunicativa. Todos los demás, los que hoy me están escuchando acá, son estudiantes de contaduría pública. Y entonces muy seguramente cuando vieron en su pensum académico, cuando vieron en la malla curricular este módulo, ustedes dijeron, venga, pues que yo no voy a ser periodista, es que yo no voy a trabajar en una empresa en el área de comunicaciones. ¿Qué significa esta asignatura de competencias comunicativas? Pues yo creo que ya ustedes, en lo poco que hemos definido del concepto, se han podido dar cuenta de lo que significa la comunicación, pues lógicamente y lo primero para el ser, para la persona, y lógicamente y en complemento para el profesional. Y les mencionaba de manera específica el ejercicio del contador público bajo el nuevo modelo de las normas internacionales de información financiera. El contador público pasa de ser un sujeto pasivo presentador de informes, presentador de estados financieros, generador de estados financieros, contables, tributarios en una organización y pasa a ser un sujeto activo porque ya el contador debe opinar, debe emitir conceptos. Más aún cuando ejerce funciones, por ejemplo, como la de la revisoría fiscal.
Entonces, imagínense ustedes un revisor fiscal o un contador, el concepto profesional, que tenga dificultades para hablar en público, la competencia comunicativa, la oratoria, la lingüística, que tenga dificultades para redactar. Ahí entonces la importancia de este módulo. Y antes de empezar entonces con la temática de hoy, recuerden que hace 8 días les decía, hoy vamos a ver un video que dura alrededor de 16, 19 minutos sobre la importancia del manejo de la voz. Y luego lo vamos a conectar con otro concepto que habla sobre los tipos de comunicación, en términos de expresión, en términos de comunicación no verbal, de expresión corporal. Y este primer video pues tiene que ver con cómo debo manejar la voz dependiendo de cada uno de los contextos, de los escenarios. No es lo mismo un diálogo informal entre amigos, donde surgirán por allí algunas palabritas, donde a un discurso o a un ejercicio de oratoria. Entonces, antes de ir con este video, yo quisiera preguntarles si de pronto tuvieron alguna dificultad con la elaboración del ensayo, con la subida a plataforma. Quisiera que alguien me compartiera la experiencia o algunos compartieran la experiencia de qué fue lo que más se les dificultó, cómo les pareció, aplicaron las normas APA. A ver, ¿quién quiere compartir la experiencia antes de empezar? Profe, yo. Dale, Juancho. Es que, ¿cómo le parece? Que a mí sabe que sí me pareció un poco como maluco. En el cargué de las citas, yo busqué por la fuente El Cielo, Sí. ¿cierto? Y él saca es como documentales, como muchachos de universidad. Entonces, cuando uno va a citar, si uno lo pone por... Ahí decía que era como parte de un libro, pero si uno pone por libro, pide páginas. Entonces, con esa parte, yo hasta le estoy marcando y me dio pena y todo, yo la voy a marcar como por si las moscas. Oh, Porque yo decía, tranquilo, pero Juan, uno como cita, yo de todas maneras lo cargué así como sin páginas y lo puse porque es como un documento y un libro, pero no está el libro en total. Entonces, él no un lo arroja por capítulo de un páginas. libro. Sí, pero no pone páginas. Cuando uno edita la cita, sí pide el número de las páginas. Pues yo no le puse y sí Juan, me no. cargó, entonces dije, bueno, además que no pasa nada, pero sí quedé con la duda si No, es lo necesario o no es importante necesario. eso. Lo importante es que las dudas se van aclarando y que usted siga practicando. Juan, y cuando de pronto me requiera, escríbame al WhatsApp. Lo que pasa es que yo en la registraduría yo atiendo público y cuando yo estoy atendiendo público trato, es otra competencia comunicativa. Yo trato de no contestar el celular mientras estoy atendiendo público. Ya después de pronto son muchas llamadas y de pronto no devuelvo la llamada, pero si usted me escribe al WhatsApp, Puerta, mire, tengo esta duda, yo sé que, no sé si de aquí de este grupo alguno me escribió, me parece que sí, alguien me escribió y si no fue de inmediato, en cuestión de algunos minutos, le respondí el WhatsApp, luego volví, me escribió, Sí, le respondí nuevamente. Ah, sí, Jacqueline, sí, no lo quería decir, pero está bien, Jacqueline. Sí, señor. Ah, listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, muy bien, Juan, yo a qué lo invito, a que siga practicando el uso de las normas APA como un elemento de redacción de estilo. El estilo de redacción hace parte de uno de los componentes de las competencias comunicativas, que es la escritura, porque de hecho existen muchos estilos, muchas normas, ¿ya? Entonces es aprender a aplicar esas normas. En el caso nuestro, la más recurrente, la más común, la más cercana a este proceso de formación académica, pues son las normas APA, que es lo que está hoy en día como en furor. Entonces, seguirlas practicando, Juan. No, todo bien, muchas gracias. No sé, profe, gracias. Bueno, de pronto alguien más quiere compartir la experiencia, cómo le fue, no tuvieron dificultad con la plataforma al subirla. Bueno, entonces, hace 8 días les mencionaba el segundo ensayo, el segundo parcial, mayo 24, así, entre 8 días es 17, dentro de 15 es... nosotros tenemos algún festivo, compañeros de lucha. Yo no vivo como muy conectado con los festivos y yo quisiera saber. Sí, profe, dentro de 8 días. No, pues 17. El 17, entre 8 días es festivo. Listo. Entonces van a tener muy buen tiempo. Gracias, compañeras de lucha, por recordarme. Entonces voy a poner acá 17, que es dentro de 8 días, que es la semana quinta. Entonces es
festivo. O sea que nos vamos de cuidado intensivo aquí en la casa. Nos vamos de cuidadito, no salir a pasear, no salir a rumbear, no salir a aprovechar el festivo. Bueno, entonces, para el 24, el segundo parcial, ya vimos acá una de las primeras competencias, aunque no las hemos definido técnicamente, ya nos vamos conectando con ellas. Entonces, una de las competencias comunicativas que nosotros debemos potencializar, debemos desarrollar en nosotros es la escritura. ¿Y cuál es la base de una buena escritura? La lectura, definitivamente. La persona, hablo del ser humano, hablo del profesional, pero en términos generales del ser humano, la persona que no sea amante de la lectura difícilmente podrá desarrollar esa competencia, que es la escritura. Todo el tema del léxico, todo el tema de terminología, todo el tema de utilización verbal viene de un proceso de memoria a través de la lectura, no de memorizar, sino de construcción de conocimiento a través de la memoria, de la mente, de la capacidad de retención que se logre a través de la lectura. Entonces, para poder desarrollar la competencia comunicativa de la escritura, pues debo fortalecer mi amor, llamémoslo así, el amor y la pasión por la lectura. Entonces luego viene el segundo parcial, ya lo habíamos dicho, cada uno va a buscar en prensa, en medios, una noticia de actualidad. Y el 24 de mayo, cada uno, en un tiempo máximo de 5 minutos, va a leer esa noticia. Le marcamos por aquí la asistencia, Andrés Felipe. Andrés Hola, Felipe. buenas noches, ¿cómo está? Hombre, Andresiño, ¿todo bien? Bien, Todo gracias a muy Dios. bien. ¿Usted cómo está? Ah, bueno. Bien, bien, gracias a Dios, Andrés. Bienvenido. Venga, a ver que por aquí está Daniel también, para completar el grupo. Daniel Fernando Valencia. Bienvenido, Daniel. Entonces, les decía, el parcial va a consistir en el segundo, o la segunda, llamémoslo así, competencia comunicativa, que es la oralidad. En la oralidad hay varios componentes. Entonces, entre esos va a ser la lectura en voz alta. La lectura en voz alta, entonces cada uno va a tomar una nota de prensa. Ahora, podríamos dejarlo amplio. Podríamos dejarlo como se trata de oralidad, entonces podríamos dejarlo una nota de prensa o un párrafo, unos 2 o 3 párrafos de un libro que le llame la atención, ¿ya? Entonces, como hoy vamos a ver el video de cómo manejar la voz dependiendo de los escenarios y la contextualización, entonces eso es lo que vamos a aplicar en ese parcial, en ese segundo parcial. Entonces, la lectura de un documento, que puede ser una noticia o que puede ser un documento de una novela, ¿ya? Para que aprendamos a jugar con la voz. Por ejemplo, una novela o una crónica, una novela donde intervengan 2 o 3 personajes y hacer la lectura y utilizar de pronto esa expresión corporal. Entonces, ese va a ser el segundo parcial. Va a ser con cámara abierta, micrófono abierto, ¿ya? De una vez para que nos conozcamos, y va a ser muy sencillito, de 3 a 5 minutos, leer con el juego de la tonalidad, el volumen de la voz y todo lo demás. ¿Dudas, preguntas, peticiones, quejas o reclamos para ese segundo parcial? Profe, 5 minutos es mucho tiempo a un principiante. No, tranquilo, pongámoslo, no, tranquilos. Claro, La profe, idea más es, poquito. hágale pues, Angeli, no hay ningún problema. La idea es como, más que evaluar, Juancho y Angeli, más que evaluar si tiene o no tiene la capacidad, es que ustedes mismos descubran esa potencialidad y que descubran y que ustedes mismos, a través de este ejercicio práctico, se den cuenta de la importancia, lo que representa el uso, el manejo de la voz como uno de los principales elementos de la comunicación asertiva, de la comunicación eficaz, es decir, una competencia comunicativa que debemos desarrollar. Bueno, yo creo que quedó claro. Listo, no hay ningún inconveniente. Es decir, yo hablo de 5 minutos, pero créanme una cosa, después de que ustedes tengan un buen texto para leer,
se van a enamorar y se encariñan ahí el micrófono. Oiga, eso es como en los karaokes. Cuando uno va a un karaoke, al comienzo de la noche nadie quiere cantar, nadie quiere voltear a mirar ese micrófono. Y por allá después de la medianoche, nadie quiere soltar el micrófono. Entonces, de eso se trata el ejercicio. No, tranquilos. 2, 3 minutos. Ustedes lo definen. No hay ningún inconveniente. Lo importante es que les quede la experiencia. Que a cada uno le quede la experiencia de potencializar esa necesidad en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Ya cada uno de ustedes identificó al elaborar el escrito argumentativo, ya cada uno de ustedes se dio cuenta, bueno, yo cómo estoy en esta competencia, cómo estoy en la parte de escritura, cómo estoy en la parte de lectura, ¿ya? Ahora, ojo a lo siguiente, es muy importante para hacer el ejercicio que vamos a hacer el 24, es muy importante que usted prepare, lo vamos a ver, no sé si lo alcancemos a ver hoy en el concepto, cuando hablamos de la oratoria y del discurso, que uno de los factores de éxito es usted leer antes de hacerlo en público, leer en privado, para que usted sepa dónde debe manejar los matices, dónde debe manejar los acentos, dónde están los signos de puntuación, ¿ya? Porque no es lo mismo una coma que un punto seguido o que un punto aparte, y eso lo demuestra la entonación o la tonalidad de la voz. Entonces, practicarlo antes para que hagamos un buen ejercicio. Bueno, vamos entonces a recordar los conceptos para que entremos al video. Dios quiera que nos funcione, porque estas plataformas a veces, venga, yo muevo la cabeza, si me muevo como un muñequito de cuerda, quiere decir que el internet está como lento. Bueno, esperemos aquí a ver si esto me abre. Ahí están viendo la presentación en PowerPoint. Sí, profe. Bueno, muchas gracias, compañera de lucha. Listo, bueno. Hace 8 días entonces definíamos claramente, lo primero, que la comunicación es un proceso, ¿ya? Y como tal, ese proceso está compuesto por una serie de actividades y por una serie de actores que son los que permiten que el proceso se desarrolle. Y decíamos que es un proceso, inicialmente, que es un proceso mediante el cual se transmiten ideas. Esa es la comunicación. Se transmiten ideas, se transmiten pensamientos, se transmiten conceptos que buscan crear una comprensión o que buscan convencer sobre algo específico, pero claramente lo definimos como un proceso. Luego dijimos que además de ser un proceso, lo que busca es que exista un intercambio de información. Es decir, que si yo emito un concepto, esté esperando una respuesta, aunque veíamos luego que no todos los procesos de comunicación son cíclicos o completos. Y lo vamos a ver en la definición del concepto cuando hablemos de la comunicación unidireccional. Lo mencionábamos hace 8 días. Yo estoy viendo las noticias y yo me puedo morir de las ganas por opinar, pero no lo puedo hacer porque estoy en un proceso unidireccional donde hay un aparato que me está contando el cuento y yo simplemente estoy recepcionando información. ¿Cuál es el componente generalizado de ese proceso de comunicación? Que existen unos códigos y que existen unos elementos que son los que nos permiten ese entendimiento. Y a eso le llamamos símbolos o le llamamos códigos. Le llamamos símbolos o le llamamos códigos y los identificamos. Por ejemplo, las letras. Las letras son símbolos que forman palabras y que esas palabras podrán ser llevadas a un papel y que la persona que maneje esa misma codificación va a entender lo que yo estoy escribiendo y lo que yo estoy diciendo. Y para que esa comunicación sea efectiva y ese intercambio de información sea efectivo, pues lógicamente esa codificación debe ser común. Entonces, codifica quien emite el mensaje, decodifica quien lo recibe. Y de pronto teníamos el concepto de que en la comunicación
existía o existe el emisor, el receptor, un canal, el mensaje y un contexto, un medio. Y ahí como que terminaba el concepto. Pero resulta que dijimos hace 8 días que definitivamente la comunicación tiene que ser cíclica o debe ser cíclica para que haya entendimiento. Entonces, en un momento dado, quien codificó que era el receptor, al recibir la información, perdón, quien codificó que era el emisor, al recibir nuevamente información del receptor, ya se convierte en un decodificador. O sea, empieza un ciclo o un círculo hasta que el mensaje haya sido comprendido en su totalidad. Entonces, quiero empezar hoy citando 2 frases que me parecen muy importantes en temas de comunicación como uno de los elementos fundamentales en el desarrollo del ser humano. Abro comillas, Anthony Robbins, dice este señor, la forma en que nos comunicamos con otros, escuchen bien, y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Mire cómo este señor le acierta al concepto de comunicación como un factor definitivo en la calidad de vida del ser humano. Un factor definitivo en la calidad de vida del ser humano. Y él aquí amplía el concepto. Él dice, mire, no es solo la forma externa, sino también la forma interna. ¿Cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos? ¿Cómo nos estamos autoevaluando permanentemente? ¿Cómo nos estamos cuestionando en nuestro actuar, en nuestro proceder, ya, para podernos comunicar asertivamente con los demás? Aquí en esta frase de Anthony Robbins cabe perfectamente la teoría de la quinta disciplina de Peter Senge. Él dice que nosotros como seres humanos en las organizaciones somos muy dados a evaluar lo que sucede externamente, pero muy pocas veces nos preguntamos, bueno, ¿y será que el problema no soy yo? ¿El problema son los demás? ¿O no será que yo tengo que ver en la situación? Y encontré por aquí otra frase que es anónima y me gustó también muchísimo y que tiene que ver con la comunicación asertiva, con la competencia comunicativa y dice, abro comillas a pesar de ser anónima, nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Nos ha sucedido de que cuando nos están diciendo algo ya tenemos la palabra en la punta de la lengua, ya tenemos la respuesta, porque muchas veces termina siendo más rápida la lengua que el cerebro. Termina siendo más rápida la lengua que el cerebro. Y entonces es allí donde empieza la comunicación a fallar. Tenemos que tener muy claro, debemos tener muy claro que en un proceso de comunicación debemos aprender a escuchar para entender, para comprender. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado en las 2 circunstancias, cuando de pronto alguien me está hablando y yo ya tengo como la respuesta y ni siquiera lo dejo terminar. Y me ha sucedido también lo contrario. Yo estoy tratando de explicarle algo a alguien y entonces ese alguien como que tiene la respuesta o como que se está imaginando qué es lo que yo le voy a preguntar. Y les voy a contar una anécdota, un caso de la vida real. Llegó un joven hace poco a la oficina donde yo trabajo, a la registraduría, y el joven le dijo a un compañero de trabajo, perdí mi tarjeta de identidad. Casi que no alcanza a terminar y mi compañero ya le estaba respondiendo, mire, el duplicado de su tarjeta de identidad le vale 45.850 pesos, usted va y lo paga en la oficina 472 que queda frente al Policlínico en la ciudad de Montenegro, diagonal al campanario de la iglesia. Luego va a Gama o a Modifotos, se toma las fotos, viene acá, pide el turno y le hacemos el trámite de su duplicado de tarjeta de identidad. El muchacho entendió, 45.850 pesos. Se fue y los pagó. Cuando ya regresó con el pago, ya el que lo atendí fui yo. Venga, joven, ¿y usted qué es lo que requiere? No, es que perdí mi tarjeta. Resulta que a mi compañero le faltó una parte de la comunicación. Le faltó hacerle una pregunta. Venga, joven, ¿y qué tipo de tarjeta tenía usted? ¿Tenía el nuevo formato o tenía el formato viejo? Tenía el formato antiguo. Claro, porque es que el ciudadano, el joven, no tenía por qué saber que esa pregunta se la tenían que hacer.
él fue y pagó. Cuando él vino con el recibo de pago, 45.850 pesos, me di cuenta yo en el sistema que el joven no tenía por qué pagar, porque él no iba a tramitar un duplicado de tarjeta de identidad, sino una renovación de tarjeta de identidad. Entonces, a veces ese escuchar significa cómo les saco la información a la persona, cómo obtengo la información que yo primero necesito saber para brindarle una información real, una información veraz, una información oportuna. Y yo sé que muchos de ustedes allá están pensando, claro, esto me pasó en tal oficina. ¿Ya? Nos sucede muchísimo. Nos ponen a voltear de oficina en oficina. Y cuando uno llega nuevamente donde empezó, pues que como usted no dijo lo que necesitaba, y ya uno piensa por dentro, pues si es que usted no me dejó hablar. Entonces, esa frase me llama mucho la atención, porque nosotros generalmente, escuchamos para responder, más no para entender. Y después uno reflexiona y dice, no era que yo no le había entendido. Claro, porque yo no lo estaba escuchando para entenderlo, sino para saber cuál iba a ser mi respuesta. Dijimos entonces, hace 8 días, para que vamos brevemente a nuestro video, nuestro corto video, dijimos que en un proceso de comunicación, pues necesariamente hay unos componentes, hay unos actores, el emisor, el receptor, que casi siempre lo vemos como un sentido unidireccional, un sentido bidireccional, pero unipersonal. Casi siempre lo vemos como un proceso unipersonal. Es que yo estoy hablando en este momento y estoy hablando con Joan Alejandro y estamos hablando los dos. Y miren, acá hay un proceso de comunicación donde en este momento el emisor soy yo y ustedes como público. O sea, el receptor no es unipersonal. Y en cualquier momento, cuando ustedes entren a participar, entonces yo pasaré a ser receptor y cualquiera de ustedes pasa a ser el emisor. Y yo paso a ser parte del grupo receptor. Hablábamos de que para que exista una comunicación efectiva, pues debe existir un canal propio. ¿En qué sentido? Es decir, el medio por el cual va a llegar la información. Nosotros mismos hemos sufrido cuando estas plataformas empieza el internet a fallar y uno está tratando de escuchar y el otro y uno, qué pena, pero no le entendí. ¿Por qué? Porque el canal falló. Pero además de eso, decíamos que no es solo el emisor, el receptor y el canal y el mensaje. Existen otros componentes, por ejemplo, el ruido. El ruido, generalmente, en todo proceso de comunicación hay ruido. Ruido físico, cuando hablamos, por ejemplo, de este canal que se cayó el internet. Ruido físico, porque yo no lo escucho bien. El mensaje no me llega, las palabras no son claras. Lo que me está diciendo no lo entiendo muy bien. Ruido físico. Pero también existe otro tipo de ruido que es el que cambia el contexto de un mensaje. El que cambia el contexto de un mensaje. Cuando sale una información de gerencia y llega al área operativa, llega distorsionada. Eso se llama ruido. Y existe un componente muy importante que muy pocas veces se aborda y es el del contexto. El contexto o la situación real de tiempo, modo y lugar en el que se da la comunicación. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué es importante tener en cuenta todos estos elementos, compañeros? Es importante tenerlo en cuenta porque casi que nosotros siendo la comunicación, uno de los principales componentes del ser humano en sus relaciones interpersonales, sociales y laborales, pues es tan rutinaria, es tan recurrente, es tan permanente en nosotros que pasa como desapercibida. Entonces más adelante vamos a definir esos conceptos. Hablábamos de la codificación, de los símbolos o los códigos, que son los elementos mediante el cual nosotros nos comunicamos, las letras, los números. Uno ve un número 54, 75, inmediatamente se imagina esa cantidad o una cantidad, ¿ya? Que son componentes significantes y componentes de significado. Luego hablábamos de que hay un componente muy importante que acompaña la comunicación verbal, en el caso de la comunicación oral,
que es la comunicación no verbal. Es la comunicación no verbal y hablábamos de unas áreas de la ciencia que se encargan de estudiar esa comunicación no verbal. Primero mencionábamos la kinésica, que tiene que ver con todos los movimientos corporales, todos los movimientos, los gestos que hace una persona al hablar o simplemente en silencio, lo que llamamos nosotros expresiones paralingüísticas, ¿ya? Cuando uno le da una noticia a alguien y la persona queda callada y se lleva las manos a la cabeza, uno dice, la persona se preocupó, ¿cierto? O cuando abre sus brazos como en señal de que venga, no entiendo, ¿ya? Entonces, no necesariamente esa comunicación paralingüística tiene que ir acompañada de expresiones verbales. Luego hablamos de que existe otra ciencia que se encarga de estudiar la comunicación no verbal, que es la proxémica, y es la que habla de qué tanta proximidad genero o debo generar al momento de comunicarme. ¿Cuáles deben ser las posturas adecuadas a la hora de dirigirme a un público, de dirigirme a una persona, de dirigirme a un amigo? Eso se llama la proxémica, es decir, postura del cuerpo y proximidad. Proxémica, proximidad o distanciamiento que genero a la hora de comunicarme. Hablábamos entonces también de otro componente que es la paralingüística. Y la paralingüística son todos aquellos, casi que comprende todo lo anterior y todos aquellos elementos que me acompañan a la hora de generar un proceso de comunicación y que no son estrictamente lingüísticos, que no son estrictamente orales o verbales. Y decíamos que uno de los principales es la modulación de la voz, la entonación de la voz. Esa entonación de la voz dice mucho de la expresión del ser humano como un elemento paralingüístico. ¿Ya? Por ejemplo, cuando una persona levanta la voz, generalmente decimos, uy, está disgustado. ¿Ya? Y hay personas que dicen, no, es que yo hablo así. Yo no estoy bravo, pero yo hablo así. Pero pareciera que lo estuviese. Entonces, ¿cómo modular, cómo coordinar, cómo manejar nuestra tonalidad de voz a la hora de comunicarnos dependiendo del contexto y dependiendo del tipo de comunicación que estemos teniendo? ¿Ah? No es lo mismo una comunicación informal que un discurso, una comunicación fundamentada en la oratoria. Entonces, muy juiciosos, los voy a invitar a que veamos esta nota. Repito, dura unos 19 minutos. Termina la nota y volvemos para que entre todos hagamos una reflexión y sigamos definiendo los conceptos. Entonces voy a tratar acá de irme a escritorio y buscar mi video, a ver si lo logramos ver. Bueno, espérenme, vuelvo un poquitico acá, porque me toca buscar una cosita que no le puse acá al compartir la pantalla. A ver, listo. Busquémosle por acá para poder compartir el audio. Espera que ya se abrió el micrófono, se abrió aquí el... Listo. Vámonos por acá. Compartir pantalla. Aquí ya. Incluir sonido del equipo. Listo. Y vamos a buscar por este lado. Ahí están viendo, alguien que me confirme por favor si está viendo ahí como el inicio de un video. ¿Todavía no? No, señor. No, señor. Ahí. Ahí. Nada. Sí, señor. Sí, ya. Listo. Entonces voy a hablar para poder cerrar mi micrófono y voy a hablar. Para conseguir un trabajo, ¿Se está para convencer a escuchando? un cliente, para conquistar a nuestra pareja. Sí, señor. Gracias. La voz es un factor decisivo. Bueno, yo creo que esta manera de hablar no os habrá resultado del todo muy creíble o muy convincente, ¿verdad? Y eso es porque no he combinado correctamente las cualidades de la voz. ¡Qué desastre! Es decir, que no he tocado correctamente las teclas del piano.
La voz tiene una poderosísima influencia en nuestro día a día, básicamente porque es el vehículo de transmisión del mensaje. ¿Pero qué pasa? Pues el problema es que si no la utilizamos correctamente, pues puede pasar lo que pasa en este caso, que es que las mercancías no llegan. Es decir, que el mensaje al final no llega. Por eso es importante conocerla, por eso es importante trabajarla. Y ese es mi objetivo de hoy aquí. Explicaros cómo tenéis que manejarla para conseguir vuestro objetivo, es decir, para que el mensaje llegue, para persuadir. Y os daré algunas estrategias para ser creíbles. Así que vamos a comenzar por el principio y nos vamos a ayudar de nuestra caja de voz que está aquí. La voz tiene 4 cualidades, que son la intensidad, el tono, el timbre y la duración. Y vamos a comenzar por la primera, que es la más sencilla, que es la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Pues es el volumen de nuestra voz, es decir, el que yo hable más bajo o el que yo hable más alto. Es fácil de entender. ¿De qué depende la intensidad? Pues muy sencillo, depende de nuestra respiración. Sí, lo he dicho bien. Depende de nuestra respiración. La respiración es la base de nuestra voz. Y la intensidad no es más que la fuerza con que lanzamos el aire hacia las cuerdas vocales. Tan sencillo como eso. ¿Y quién es el encargado de lanzar ese aire, de hacer esa fuerza? Pues es un órgano que tenemos aquí en la parte abdominal, y que se llama diafragma, y que lo vais a ver ahora mismo en acción en este pequeño vídeo. Vais a ver, esto es una expiración, y en el momento en que él va a inspirar, los pulmones se llenan y el diafragma baja. Después el diafragma es el encargado de sacar ese aire de los pulmones, por tanto es quien le da la fuerza al final. Bueno, pues para que entendáis esa fuerza o para que sintáis esa fuerza, lo que vamos a hacer es un ejercicio todos juntos. Primero os lo explico y luego a ver si lo conseguimos hacer todos. La idea es que nos vamos a poner las manos en la parte abdominal, aquí donde está el diafragma, y vamos a realizar una inspiración profunda, intentando llevar el aire a la parte baja de los pulmones. Vamos a coger aire en un tiempo y cuando yo cuente 3, 1, 2, 3, soplaremos de golpe, tal que así. Bueno, ¿estáis preparados? Vamos allá, es fácil, ¿eh? Vamos a colocar las manos en la parte abdominal, ahora sí todos. Vamos a coger aire en un tiempo. Bien, pausa, cuento 3, 1, 2, 3. Muy bien, lo habéis hecho perfectamente y no lo habíamos ensayado. Esa fuerza que habéis sentido es la fuerza del diafragma lanzando el aire hacia las cuerdas vocales. Por tanto, si esa fuerza es baja, es poca, pues entonces vamos a bajar nuestra intensidad aquí abajo. Lo que tendremos será un resultado de intensidad baja. La voz tiene una poderosa influencia. Y en cambio, si subiéramos la regleta arriba y nos vamos a la intensidad alta, La voz tiene una poderosa influencia. hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Hemos pasado de 43 decibelios a 79. La intensidad se mide en decibelios, que no es más que el volumen de la voz. Con lo cual, hay una diferencia perceptiva. Y aquí viene la pregunta. Si yo quiero parecer creíble, ¿qué tendré que usar? ¿Una intensidad baja o una intensidad alta? Bueno, pues si pensamos que la voz refleja nuestra personalidad, si pensamos que la voz refleja nuestro estado de ánimo y pensamos que, claro, si yo de repente estoy triste, muy triste, pues voy a utilizar una intensidad baja. Si estoy aburrida también. Y las personas que son introvertidas utilizan una intensidad baja. Así que, claro, si quiero parecer creíble, desde luego esa no será la intensidad que tengo que usar. Tengo que utilizar una intensidad enérgica, que se me escuche bien. No estoy diciendo gritar, estoy diciendo una intensidad enérgica, que es más o menos esto que estoy haciendo ahora. Por tanto, este sería el primer consejo, intensidad enérgica. Vamos con la segunda de nuestras cualidades. La segunda cualidad es el tono. El tono de la voz es difícil de manejar, pero es fácil de entender. Una vez que el diafragma empuja los pulmones, como habéis visto, lo que hace es sacar el aire. Bien, ese aire llega aquí, al cuello. Dentro del cuello está la laringe y dentro de la laringe están las cuerdas vocales, que lo que van a hacer básicamente es vibrar al paso de ese aire. Ay, Dios mío, esas son unas cuerdas vocales. Si la imagen impresiona un poquito, pues yo os puedo jurar que todos tenéis unas como estas ahí en vuestro cuerpo que vibran así. Bueno, pues bien, ¿de qué depende
el que vosotros tengáis un tono más grave o tengáis un tono más agudo. Fácil de entender. Yo tengo aquí dos cuerdas. Si yo las muevo con la misma fuerza, es decir, con la misma intensidad, ¿cuál se mueve más rápido? Esta, ¿verdad? Se mueve más rápido porque es más corta y porque es más delgadita. Por tanto, ¿de qué depende el que tengáis un tono medio de voz u otro? Pues sencillamente de la longitud y del grosor de vuestras cuerdas vocales. Cuando son más cortitas, vibrarán más rápido y por tanto tendréis un tono más agudo, y a más grandes, los hombres tienen un tono más grave en general, hablarán más grave, tan sencillo como eso. Pero claro, nosotros no hablamos con un solo tono. Ese es nuestro tono medio, digamos, el que utilizamos en nuestro día a día con más frecuencia. Pero, claro, utilizamos una gama de tonos cuando hablamos y hay diferencias entre uno y otro. Vamos a ver qué pasa si yo bajo el tono abajo. Vamos a ver qué suena. La voz tiene una poderosa influencia. Y en cambio, si lo subo arriba, La voz tiene una poderosa influencia. hay también una diferencia perceptiva. Hemos pasado de 100 hercios a 190. Eso es fácil de entender. Es sencillamente que las cuerdas vocales vibren más lento si es grave o más rápido si es agudo. Por tanto, ¿aquí qué pensáis? Si queremos sonar creíbles, ¿qué tipo de tono tenemos que usar? ¿El más grave o el más agudo? Bueno, pues todos los estudios que hemos realizado indican que para ser percibido como atractivo y creíble tenemos que utilizar, como veis en el gráfico, un tono grave frente a un tono agudo. Y por eso muchos profesionales y muchos políticos entrenan su voz precisamente para conseguir bajar la voz y, digamos, utilizar esa tesitura más baja de su voz. Os he traído el caso de Margaret Thatcher, que entrenó durante mucho tiempo su voz para conseguir ese objetivo. Oh, very much so. I've done a good deal of other speaking, but speaking in the House of Commons is quite different. It's a unique experience. I think we shall have to make up our minds about the cabinet very quickly, because otherwise the press will discuss it all for me. Porque claro, una dama de hierro hablando así, poco sentido iba a tener. Y esto es lo que hizo, entrenar su voz para esto. Siempre que entrenemos voz necesitamos a un profesional porque si no podemos dañar las cuerdas vocales. Pues bien, tenemos una gama de tonos, tenemos un piano, tenemos que tocarlos de diferentes maneras. Cuando hablamos utilizamos esa suma de tonos y esa suma de tonos es lo que conocemos como entonación. La entonación es relativamente complicada de entender, pero os voy a dar dos consejos. El primero es que uno no puede ser monótono cuando habla, porque si uno es monótono cuando habla, entonces nadie le va a escuchar, básicamente. Para intentar conseguir modificar esa monotonía, vamos a intentar comenzar la frase en un tono agudo y acabar en grave, como podéis escuchar en este ejemplo. La voz tiene una poderosa influencia. Bueno, es una manera de cambiar los tonos. Lo que nunca podemos hacer cuando hablamos en público, o cuando tenemos una presentación, es cantar. Porque si yo canto, dejo entonces todas las cosas arriba y eso no suena creíble. Es fácil de entender y en este ejemplo lo vais a ver. La voz tiene una poderosa influencia. Como falta algo. ¿Por qué se queda ahí arriba? Tenemos siempre que bajar el mensaje abajo para resultar creíbles. La voz tiene una poderosa influencia. Y ahí es cuando es competente, es creíble, suena seguro, ¿no? No hay ninguna duda. Por tanto, recordarlo siempre, no ser monótono, vamos a intentar subir al agudo al inicio, vamos a intentar bajar al grave al final y, por supuesto, la idea es no cantar. Bueno, pues esto en cuanto al tono. Lo que pasa es que mucha gente dice, no, yo ya con tener un tono grave, yo ya soy percibido como creíble. Y creo que no es cierto. Debería dormir un poco. Yo creo que esto no es una voz atractiva, pero es una voz en tono grave. Y es que a Marge Simpson, en este caso, le falta algo, le falta nuestra tercera cualidad, le falta arreglarla un poquito, que es el timbre. El timbre de la voz es fácil, es muy fácil de entender. Es la suma del sonido que sale de las cuerdas vocales más el que sale de nuestra caja de resonancia. ¿Qué es esto de la caja de resonancia? La cara, para entendernos, esta cara que tenemos. El que vosotros tengáis una nariz más grande, una boca más grande, más pequeña, etcétera, 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 eso al final da un resultado determinado en vuestra voz. Y por eso vuestra voz es única, el sonido resultante de vuestra voz es única. Es como
vuestra huella dactilar de alguna manera. Vale. Entonces, si mi voz es única, yo puedo entender que yo no me voy a cambiar la nariz, así que si no me voy a cambiar la nariz, mi voz es así. Y no, evidentemente no, porque si yo modifico los órganos de resonancia, es decir, mis labios, mi boca, mi lengua, etcétera, voy a conseguir un sonido completamente diferente. Y si no, fijaros, vamos a hacer un timbre cerrado, es decir, que el locutor cierre la boca bastante. La voz tiene una poderosa Y influencia. sencillamente vamos a abrirlo después. La voz tiene una poderosa influencia. Solo ha modificado la amplitud de la boca y eso ya influye en el sonido. ¿Qué necesitamos tener para ser creíbles? Evidentemente tenemos que abrir bien la boca para que nuestra voz resuene bien. ¿Y qué podemos hacer para ello? Pues podemos hacer unos ejercicios, veréis. Vamos primero a hinchar las mejillas, conmigo, derecha, izquierda. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro, bueno, más divertido, sobre todo, más optimista. Vamos a sonreír muy fuerte, tirando de las comisuras hacia atrás y cerramos aquí. Sonreímos y cerramos. Estáis muy guapos. Así. Perfecto. También podemos directamente tirar de las comisuras. Ahí. Y así estiramos. Es importante calentar estos músculos de la cara para hablar, porque son los que al final se tienen que mover, así que pensarlo. Y el último y más complicado, por favor, haced esto en casa solos, que no os vean. Vamos a meternos 4 dedos en la boca, sí, ya lo siento, son vuestros dedos, es vuestra boca, de manera vertical. Ajé. Y vamos a contar del 1 al 10, conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, perfecto. Muy guapos todos, de verdad, pero no lo hagáis con nadie delante. Hacedlo en casa. Probad el antes y el después. Veréis, de verdad, os lo prometo, que justo antes la voz suena muy apagada, muy cerrada, y de repente, se oye todo fenomenal. Así que sencillamente haced esto antes de colocaros delante de un público, hacer una presentación o hablar en público en general. Perfecto. Vamos a nuestra última cualidad, que es la duración. La duración no es una cualidad acústica, pero expresivamente es importante. El que yo hable lento o el que yo hable rápido. Y si no, vamos a comprobarlo. Voy a bajar la regleta aquí al lento. La voz tiene una poderosa influencia. Y vamos a subirla al rápido. La voz tiene una poderosa influencia. Bien, ¿qué pensáis? Para ser creíble, ¿qué necesitamos? Termina Bueno, pues si pensamos que una persona cuando está aburrida habla lento. Y en cambio, si estoy súper animada, hablo rápido. Pues bueno, tenéis una idea. Los estudios que hemos realizado y otros muchos que hay en el mundo indican que una persona, para ser percibida como creíble, tiene que usar una velocidad tendente a rápida. Las personas que hablan un poquito más rápido de lo habitual son percibidas como más inteligentes, como más dinámicas, como más extrovertidas. Y ojo que he dicho un poquito más rápido de lo habitual. No he dicho muy rápido, porque si hablas muy rápido encima no te entiendo y además me pones muy nervioso. No he dicho muy rápido, he dicho tendente a rápido o un poquito más rápido, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Pero quizá el mejor consejo que os puedo dar en este sentido es que cambiéis la velocidad cuando uno habla. Lo más importante se dice lento, lo que no es importante se dice rápido. Ese contraste es el que hará en el oyente que preste más atención de alguna manera y además le ayuda a comprender. Así que eso es importante. Pues bien, ya tenemos nuestras 4 cualidades. Vamos a suponer ahora, y esta es una idea importante, porque la voz no es solo una, como os estaba diciendo, es un conjunto, es la combinación. Vamos a suponer ahora que nosotros quisiéramos expresar alegría. Bueno, en realidad ya veis aquí que tenemos la combinación perfecta. Tenemos una intensidad alta, tenemos un tono agudo, tenemos un timbre abierto, es decir, sonreído. La sonrisa es muy perceptible. Y una duración rápida y el resultado pues sería este. La voz tiene una poderosa influencia. Bien, vamos a suponer ahora que quisiéramos expresar tristeza, que es todo lo contrario. Bueno, pues en este caso lo que haríamos para empezar sería bajar la intensidad, tendríamos que bajar el tono al grave, tendríamos que cerrar la boca y además tendríamos que hablar lento. Y el resultado
resultado sería este. La voz tiene una poderosa influencia. Bien, y ahora os estaréis preguntando, este es el kit de la cuestión, ¿qué tengo que hacer para ser creíble? Ya lo hemos ido viendo. Bueno, pues tenemos que tener una intensidad enérgica, como hemos dicho, tenemos que tener un tono más bien grave con una entonación modulada, necesitamos un timbre abierto y además una velocidad tendente a rápida. Y el resultado podría ser más o menos este. La voz tiene una poderosa influencia. Bueno, pues una vez que ya hemos colocado, que tenemos aquí la combinación de la credibilidad, vamos a ver si arreglamos ese mal comienzo que hemos tenido en esta presentación. Para conseguir un trabajo, para convencer a un cliente, para conquistar a nuestra pareja, en definitiva, para persuadir, la voz es un factor decisivo. Espero que lo hayamos conseguido. La voz es el instrumento más importante que tenéis para comunicar. Es el que tiene más influencia para que seáis percibidos como competentes y como creíbles. Yo espero que hoy sepáis un poco mejor cómo hacerlo. Bueno, por aquí alguien estaba esperando ingreso. ¿Me están escuchando, compañeros de lucha? Sí, señor. Bueno. A ver, ¿qué tal les pareció este TED, este pequeño video? Les decía ahora, la comunicación es tan nuestra, la comunicación es tan recurrente, es tan permanente y sobre todo la comunicación oral, que a veces empezamos a obviar ese tipo de detalles. Miren la frase que utiliza la conferencista, la frase que utiliza permanentemente durante todos los 17 minutos, 16 minutos, 32 segundos. La voz tiene una poderosa influencia. Y termina diciendo, la voz es el instrumento más importante que tenemos para comunicarnos. Entonces, la voz es ese elemento lingüístico con el cual codificamos unos elementos que nos permiten llevar la información. ¿Cuál es el componente paralingüístico? Ella lo mencionó. La intensidad, el tono, el timbre y la duración. Entonces, miren lo importante. Yo quisiera que alguno me diera un concepto, cómo le pareció, si han tenido en cuenta ese elemento cuando hablan, cuando se comunican, o si definitivamente son conceptos nuevos y que valdría la pena aplicar de hoy en adelante. Porque, hombre, no es que lo aplique el político, que lo aplique el cura, que lo aplique el pastor de la iglesia, que es el que da el discurso. Pero miren lo importante que es para cada uno de nosotros el uso de estos 4 elementos paralingüísticos que acompañan un elemento de comunicación lingüística, que es la voz. No sé si alguien de pronto quiera dar su opinión antes de continuar. Profe, buenas noches. Hola. Sí. Profe, pues a mí me parece muy curioso que, pues, viendo el video, uno como que lo único que tiene en cuenta es el tono, y eso no pues para uno hablar, sino como cuando a uno le hablan como durito. Sí, exactamente. Exactamente. De resto uno no claro. Es como muy dado a decir, bueno, vamos a mirar con qué intensidad hablo, con qué tono, con qué timbre, la duración rápida de la que hablaba ella, no, ese tipo de cosas uno simplemente habla y uno es muy dado a decir, es que así hablo yo, ese es mi tono, yo no voy a cambiar, así me voy a morir, bueno, todas esas cosas. Exactamente. O sea que miren la importancia de trabajar sobre la competencia comunicativa de la oralidad, del discurso. Cuando yo hablo del discurso y cuando menciono la palabra discurso, repito, no necesariamente me estoy refiriendo al político de tarima o de atril, o me estoy refiriendo al sacerdote en la homilía, o me estoy refiriendo al pastor de la iglesia, o me estoy refiriendo al líder social. No, me estoy refiriendo a cada uno de nosotros. Cuando yo hablo del discurso, estoy hablando de la oralidad, Cuando yo estoy con ustedes, imagínense, por ejemplo, si yo los recibo hoy en clase, muchachos, ¿cómo van? ¿Están bien? Ah, bueno. Vamos a empezar la clase. Espero que todos estén muy dispuestos. Yo espero que aprovechen muy bien. Alguno de ustedes dirá, oiga, ¿y este profe qué? ¿O este puerta qué? ¿O qué le pasa? ¿Cierto? Bueno, uno, qué pereza, profe.
Qué pereza. Exactamente. De hecho, yo menciono mucho el tema religioso. De hecho, en religión hay algo que se aplica y que se llama el marketing religioso. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, que asisten a una iglesia cristiana dicen, hombre, qué bueno ir a esta iglesia porque las reflexiones que ese pastor hace me llegan? Y uno dice las reflexiones no solo en el contenido teológico de la palabra, sino en el manejo del escenario, en el manejo de la kinésica, en el manejo de la expresión corporal y en el manejo de la voz. Cuando el pastor o el sacerdote dice, queridos hermanos, y entonces llama la atención. Vamos hoy a ponernos en manos de... Y empieza a manejar esas tonalidades, el timbre de la voz, el cierre de cada una de las frases. Entonces, repito, y como conclusión de estos videos cortos, que eso es tan bueno, esto usted, la voz tiene una poderosa influencia y la voz es el instrumento más importante que tenemos para comunicarnos. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Bueno, este video queda en plataforma, queda el enlace. En plataforma yo les voy a poner el enlace, porque miren, no sé si cuando vieron el video, ustedes me estaban viendo, cada vez que lo veo yo hago el ejercicio. Ella decía, no lo hagan delante de nadie porque va a ver muy feo. Cualquiera lo ve a uno metiendo los dedos a la boca y se está como loco. Como la persona que ensaya canto. Todo el tiempo en la casa cantando y cansando y haciendo ejercicios vocales. Bo, 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 bo. Pero eso hay que hacerlo. Si nosotros queremos generar una competencia, nosotros tenemos que trabajar sobre ella. Cuando alguno de ustedes me dice, Puerta, se me dificulta aplicar las normas APA, trabaje sobre eso. Porque nosotros somos una organización. Nosotros como seres humanos somos una organización y nosotros permanentemente debemos estar aplicando en nosotros mismos, debemos estar aplicando herramientas de prospectiva o de planeación estratégica del ser humano. Entonces, en el tema de la comunicación, yo puedo aplicarme una DOFA, autoaplicarme una DOFA, de decir, mire, estas son mis fortalezas, pero estas son mis debilidades. Y cómo trabajo para potencializar esas fortalezas y cómo trabajo para superar mis debilidades. Que yo no puedo quedarme en decir, no, es que yo soy malo redactando. Y el profe sabe que como yo estudio contaduría, él ya sabe que a mí lo de la redacción no me interesa, yo soy malo redactando y me quedo siendo malo redactando. Lo que decía Erika ahora es que yo hablo así. Es que no es que yo esté bravo, es que yo hablo así. Y al que le guste bien y al que no le guste, pues que no me escuche y listo. Que yo hablo así. ¿Será esa una comunicación asertiva? Queda el cuestionamiento. Entonces, el video queda ahí para que hagamos los ejercicios, para que aprendamos a modular la voz. Mire lo que explicaba la conferencista. Es como cuando a una persona le gusta el fútbol. Yo sé que algunos de ustedes acá juegan fútbol y lo primero que uno hace al llegar a la cancha, al sitio donde va a jugar, es hacer un antes del partido, un encalentamiento. Hay que estirar los músculos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos estamos preparando nosotros para comunicarnos? Hay personas que uno como que no les entiende, el tono de voz es muy bajo. Perdón, ¿qué fue lo que me dijo? Entonces empieza uno diciendo, ole, ¿será que yo estoy sordo? ¿No le escucho bien? ¿O será que la persona está hablando muy bajo? O hay personas que hablan tan demasiadamente rápido que inmediatamente uno sabe que la pólvora era cuetón y uno dice, ¿qué fue lo que dijo? No le entendí, me habló demasiado rápido. Entonces, ¿cómo combinar esos 4 elementos? Que son los elementos son paralingüísticos. El elemento lingüístico, la voz. El paralingüístico, el tono, la intensidad, el timbre y la duración. ¿En qué momento de mi diálogo? Ahora, pues no necesariamente en todos los momentos en los que estamos hablando con los amigos voy a tener... Claro, lógicamente, si estoy hablando con una persona y levanto mi voz, algo estoy expresando y algo estoy manifestando. Entonces, ahí queda el video para que lo tengan en cuenta, para que practiquen, para que practiquemos. Recuerden, estos módulos no pueden pasar, Angie Caroline, estos módulos no pueden pasar
como lo dije al comienzo, como módulos de relleno. Algo nos tiene que quedar de todo esto. Algo nos debe quedar. Continúo entonces acá con mi presentación. ¿Están viendo las diapositivas? Señor. Bueno. Entonces, dentro del proceso paralingüístico, hicimos análisis de la voz como elemento lingüístico acompañado de 4 cualidades que serían los componentes paralingüísticos. Porque yo puedo hablar y coger un solo tono de voz. Muchachos, la paralingüística estudia aquellos aspectos no verbales de la comunicación que se utilizan para dar... Estoy hablando, estoy haciendo uso de un elemento lingüístico, pero no lo estoy acompañando de elementos paralingüísticos. Es como cuando hablamos de la kinésica, yo puedo decir, muchachos, hoy estamos viendo la asignatura de competencias comunicativas. Recuerden que nosotros tenemos que saber comunicarnos. Recuerden que el factor y el éxito o el fracaso de una organización es la comunicación y quieto como una estatua. No, entonces son elementos que acompañan y que hacen exitoso un proceso de comunicación. Ese proceso de comunicación, entonces, luego de estudiar los elementos o los componentes que participan en el proceso como tal, entonces definimos qué elementos además incluyen, que ya los hemos mencionado. Lo primero, una idea. Una idea que en muchos casos es preparada y en muchos no lo es. Es decir, por ejemplo, cuando se da un proceso de comunicación informal, pues la idea va fluyendo. Y yo creo que ustedes lo han notado, cuando uno se encuentra con un amigo que hace mucho tiempo no ve, uno empieza hablando, por ejemplo, lo que está viviendo hoy Colombia. Entonces, casi que el tema obligado, cuando uno se encuentra con un amigo, oiga hermano, ya encontró combustible. Yo no estaba preparado para encontrarme con él, entonces esa idea yo no la tenía preparada, no la tenía lista, no, surgió cuando me encontré con él. Entonces, muchas veces, claro, cuando yo estoy escribiendo, cuando yo estoy redactando, cuando yo estoy preparando una clase, cuando yo estoy construyendo un discurso, cuando estoy construyendo un artículo, parto de una idea planificada. Cuando yo estoy desarrollando una reunión en una empresa, yo no puedo ir a reunirme con mis colaboradores sin saber qué les voy a decir. O no, yo allá me invento a ver qué les digo. No, es una idea planificada y eso hace parte de la comunicación y la información formal. Pero hay procesos de comunicación informal, la amistad. Entonces empiezo hablando sobre el tanqueo y de pronto mi amigo me dice, hombre, ¿y usted qué opina de lo que está pasando en Colombia? Y entonces yo empiezo, no, qué cosa tan triste, hombre. Y entonces ya nos vamos por Copa América, nos vamos por Copa Libertadores y terminamos en un diálogo, en un proceso de comunicación informal, donde las ideas, tanto codificadas como decodificadas, y en el círculo van fluyendo, van naciendo y van llegando. Luego viene, como ya lo mencionaba, entonces un proceso de codificación. ¿Y qué significa la codificación? Significa la simbología que yo voy a utilizar para comunicarme. Esa codificación podrá ser escrita, ¿ya? Entonces, un mensaje de WhatsApp es un proceso de comunicación que podrá tener una idea planificada o no, pero que está utilizando unos códigos. Y esos códigos podrán ser letras, podrán ser números, podrán ser figuras. Hoy en día está muy de moda los emoticones. Gracias, las manitos así, oración, pidiéndole a Dios. O la carita triste, y ya uno sabe que el otro quedó triste con lo que le dije. O la carita bravita, la rojita. Entonces, esos son los códigos. Luego viene todo el componente de transmisión. Ese componente de transmisión entonces tiene los elementos de canal, mensaje que surge de la idea, mensaje, canal y contexto. Mensaje, canal y contexto. Contexto, modo, tiempo, lugar. Y luego de que se surten todos esos primeros pasos, entonces viene el componente donde interviene entonces el receptor y se le conoce como el momento de la recepción. Es decir, recibí el mensaje. Recibí el mensaje. Y yo creo que a ustedes les ha sucedido cuando ustedes envían el mensaje por WhatsApp
y aparecen entonces las dos flechitas azulitas. Y uno dice, ve, lo leyó, o sea, lo decodificó. Pero ¿qué pasó? No lo entendió, no le gustó, no quiere responder y corta la comunicación. Y pierde el sentido cíclico o circular. Ah, un momentico, lo leyó, pero me respondió, o sea, decodificó, aceptó y le dio continuidad a ese proceso de comunicación. Es decir, retroalimentó. Hubo un proceso de retroinformación. ¿A usted no les ha sucedido, por ejemplo, que están dialogando con alguien a través de WhatsApp, sobre todo en mensajería inmediata o a veces de correos electrónicos, como que uno siente que la comunicación quedó corta, como que uno siente que el receptor, al convertirse en transmisor, como que generó otra idea y yo digo, bueno, ¿qué más le contesto? ¿Cierto? Entonces se ha utilizado mucho, sobre todo en esta mensajería instantánea, se han utilizado mucho los emoticones. Entonces yo sé que el receptor cerró con unas manitos, ya me dio las gracias y ahí terminó. ¿Cómo cierro la comunicación para que el proceso cumpla ese sentido cíclico de alimentación y retroalimentación de información, de uso adecuado de la codificación y de la decodificación? Surgen entonces diferentes tipos y estilos de comunicación. Entonces encontramos la comunicación unidireccional, que es aquella que se da en un solo sentido, es decir, no permite dentro del proceso, no permite un sistema de realimentación o de retroalimentación, es decir, cierra el ciclo en un solo sentido. Y tenemos los ejemplos más claros, los tenemos con la prensa, la radio, la televisión, la prensa escrita, donde no hay cabida, donde no hay momento a la réplica. La comunicación no circula. Yo me siento a ver las noticias y estoy viendo lo que veo, estoy viendo lo que me están contando. Algunos medios, sobre todo los que tenemos hoy en línea, los que tenemos hoy periódicos online, periódicos a través de la internet, que nos permiten, algunos nos permiten retroalimentar, de alguna manera, si se pudiera llamar así, por lo menos generar una postura, pero cada uno en las mismas, porque uno pone su postura y a veces lo que hace es generar conflictos porque no utilizó la terminología correcta, porque simplemente lo que fijó como postura es un juicio de valor, porque hiere susceptibilidades, porque a eso nos acostumbramos. A eso nos acostumbramos. Entonces hay un señor que dice en Colombia a través de un Twitter que hay que militarizar Cali y de inmediato el 50% de la población se viene encima, pero no con argumentos, sino con palabras soeces, ese hay que matarlo, ese hay que enterrarlo, que se vaya, que se muera. Entonces, esa comunicación unidireccional generalmente se da en medios, Yo recuerdo que hace unos 20 años la formación académica era muy unidireccional, hace unos 25 años, porque nosotros en ese entonces no teníamos acceso a plataformas como la internet, de donde uno puede permanentemente estar consultando. Si alguno de ustedes va y busca en internet ahora los componentes de la comunicación, ahí los va a encontrar y alguno va a decir, ve, Puerta, lo que dijo Puerta, eso es verdad. Hay que saber manejar la voz para el discurso, para la oratoria. En mi época no. En mi época casi que había que creerle al profesor. Y entonces la educación se convertía casi que en un proceso de transmisión de información de manera unidireccional. Hoy en día no. Hoy en día lo que se busca es que la formación, la educación sea un proceso multidireccional, ni siquiera bidireccional, multidireccional, porque por ejemplo en la básica primaria intervienen los padres. Un proceso de educación en el que no intervengan los padres es un proceso fallido. Y nos dimos cuenta ahora con esto de la pandemia que muchos papás no sabían si sus hijos sabían leer, escribir o no.
qué tanto sus hijos manejaban el concepto de principios y valores. Entonces, hoy en día la educación no es ni siquiera un proceso de comunicación bidireccional, sino multidireccional. Entonces, el proceso de comunicación unidireccional es el que se da, como su nombre lo indica, en un solo sentido, donde no hay espacio a la réplica. Luego tenemos el concepto de bidireccional, que hoy en día ya es más amplio. Hoy en día ya es más amplio, que inclusive podemos hablar de procesos de comunicación multidireccionales. Por ejemplo, un foro abierto. En un foro no interviene solo el panelista o los panelistas y el moderador. Puede intervenir el público. Un conversatorio donde hay 3, 4, 5 personas, lo que estamos haciendo acá. En la medida en que cada uno de ustedes pueda participar, lo único que tiene que hacer es un clic para abrir el micrófono y decir, Puerta, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Me parece que sí, me parece que no. Entonces, hoy hablamos de procesos de comunicación multidireccionales, sobre todo con todas las herramientas tecnológicas que hoy contamos. Hoy, por ejemplo, el WhatsApp y Telegram y estas herramientas de comunicación o de mensajería instantánea, después de ser concertadas en la empresa o en la organización, son consideradas comunicación formal. Es decir, la empresa le puede enviar a usted un mensaje, un correo electrónico o un documento escrito donde le diga, se va a crear un grupo de WhatsApp para el área operativa, y las comunicaciones que por allí se envíen se considerarán información de carácter oficial. Por consiguiente, se ruega el favor de estar atentos a responder los mensajes. Y son procesos bidireccionales. Cuando se crea un grupo de WhatsApp con fines oficiales, habla el jefe, responde el uno, responde el otro. O sea, se rompe el paradigma de la bidireccionalidad y entonces el proceso se convierte en algo multidireccional, porque estamos participando varios y porque varios estamos intercambiando la información. Entonces, miren ustedes cómo el concepto de la comunicación ha ido avanzando de mano de las herramientas tecnológicas, de mano de la innovación, hasta convertirse hoy, repito, en factor determinante del éxito o el fracaso de una organización. Un comentario en una hora equivocada, en un sitio equivocado, un comentario equivocado, acaba con un ser humano, acaba con una persona, una mala utilización de un elemento de comunicación. Y viene entonces, luego de conocer los tipos de comunicación de acuerdo a los participantes, entonces vamos a conocer los 3 estilos básicos, de comunicación. Y aquí nos estamos refiriendo de manera muy particular a la comunicación lingüística oral, aunque ya hoy existen unas normas de comunicación lingüística escrita de redacción, como por ejemplo, una de las normas de respeto en redacción es en los mensajes de texto, de las normas de convivencia se dice que no se debe escribir en mayúscula sostenida, porque un mensaje en mayúscula sostenida denota como si se estuviera alzando la voz. Entonces, estos 3 estilos básicos de comunicación, pues hacen referencia a la comunicación verbal, a la comunicación oral, acompañada de esos elementos paralingüísticos. Entonces, los voy a invitar a ver otra peliculita chiquitica de 3 minutos. Y al final, ya para terminar hoy, quiero que entre todos me ayuden a definir, por favor, espero de su participación, para que me ayuden a definir, después de ver el video, que es muy corto, me ayuden a definir los 3 estilos de comunicación verbal, que es el agresivo, el pasivo y el asertivo. Comunicación agresiva, comunicación pasiva y comunicación asertiva. Entonces, que al menos 2 o 3 o 4 me den un concepto de cada uno. ¿Qué característica tiene una comunicación agresiva?
una palabrita que me diga y me parece perfecto. Entonces, voy por acá a buscar mi video. Es muy cortico. Quisiera que alguien me dijera apenas haga bulla. Ahí lo están escuchando. Listo, profe. Gracias, Juape, muy obrigado. ¡Mírame cuando estoy hablándote, par! Ese hombre de ahí está en apuros. No cambies de tema, boba. Estamos hablando de tu actitud. Es que le están robando. Pues espero que no sea cliente nuestro. Ahora vuelvo. Como des un paso más, estás despedido. Cierra la puerta. Vuelve aquí, ahora mismo. No me siento feliz, Bob, ni un poquito. Se ha alargado. Pues me alegro, mira. Has estado a esto de perder tu trabajo. ¿Qué ha sido eso? Oh, oh. Tristeza, casi tocas un pensamiento central y cuando los tocas no regresan a la normalidad. Sí, lo sé, perdón, de verdad. ¿Qué me pasa? Sufro un colapso, ¿cierto? No sufres un colapso, es estrés. No sé por qué de pronto hago esto. Soy de lo peor. Claro que no. Y fastidiosa. Sí, bueno, te digo algo, no te enfoques solo en los errores. Todas las cosas tienen solución si buscas lo divertido. Sí, buscar lo divertido. Yo no sé hacer algo así. Ok, bien. ¿Hay algo que te ponga feliz? La película feliz sobre el perro que al final llora. Ay, sí. No es... ¿Qué opinas de esa vez con Meg en la que Riley de pronto se rió y expulsó la leche por la nariz? Ay, fue estupendo. Sí, eso dolió. Nos quemó la nariz. Fue horrible. Ok, no pienses en eso. Hay otras opciones. ¿Qué pasatiempos te gustan? ¿Pasatiempos? Me gusta hacer cosas afuera. ¡Fantástico! Ir a la playa, gozar el sol. Esa vez que enterramos a papá en la arena hasta el cuello. Yo más bien pensaba en la lluvia. Cuando el agua se desliza por la espalda y te empapa los zapatos. Y tienes mucho frío. Y tiemblas. Y sientes que toda tu vida es horrible. ¡Qué gran tropa! Me siento muy orgullosa. Gracias, mamá. Creo que su padre está en problemas. Si no lo notaste, mamá, aquí la cosa está que arde. Voy a buscarlo. Y tú vas a estar a cargo hasta que vuelva Violeta. ¿Qué? Ya la oíste. Pónganselos. Su identidad es su posesión más valiosa. Protéjanla. Y si algo sucede, usen sus poderes. Pero tú dijiste que ¡Ya sé lo que dije! Hay tipos malos que salen en la tele en los programas que te gustan, ¿recuerdas? Bueno, esos tipos no son como estos tipos. Ellos no se detendrían solo porque ustedes son niños. Ellos los matarán si tienen oportunidad. No les den la oportunidad. Mamá. Vi, cuento contigo. ¿Te puedo decir? Vi, cuento contigo. Sé muy fuerte. Dash, si algo sucede, quiero que corras hecho la raya. ¿Hecho la raya? Como tú quieras. Escóndanse. Deben cuidarse. Yo vuelvo en la mañana. Bueno, volvamos por acá. Los 3 tipos de comunicación. Volvemos acá a la presentación de PowerPoint. ¿La estamos viendo ahí? Sí, señor. Bueno, entonces quiero que me ayuden a definir el primero, para que vayamos cerrando por hoy la clase, que me ayuden a definir el primer estilo o el primer tipo de comunicación que hoy en día con la presión en la que vivimos, en el trabajo, en la casa, en la calle, en el transporte público, en la vía, pues se ha vuelto muy común, que es la comunicación agresiva. Pregunto, si alguno me quiere aportar, pregunto,
¿Qué genera una comunicación agresiva? ¿Qué genera? Una palabrita que me diga al menos 2 o 3. Problemas. Primero, problemas. ¿Quién más? Problemas. Perfecto. O sea, no genera soluciones. Juan, ¿cuál me dice Juan? Alteración, profe. Claro, alteración. Y muchas veces alteración que no puedo hacer manifiesta, porque yo les pregunto a ustedes, si su jefe lo grita, usted inmediatamente piensa, si yo grito a mi jefe, me va a echar del trabajo. ¿Usted es capaz de gritar a su jefe? No creo, ¿cierto? No, señor. Entonces, claro, entonces eso, Angeli, esa agresividad o esa alteración de la que habla Juan puede ser reprimida y va a ser peor. O sea, se va a acrecentar el problema. ¿Quién más dijo yo? ¿Qué puede generar una comunicación agresiva? Desmotiva. Totalmente. Y Miedo. estamos hablando, Erika, estamos hablando no solo en lo laboral, sino en lo personal, en lo familiar. Cuando entonces papá dice, es que aquí el que manda soy yo, y no se dice más. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿y aquí qué pasó? Lo que dijo Erika, voy a estar desmotivado. No hay motivación, no hay ese deseo de hacerse partícipes de ese proceso de comunicación. No sé si alguien quiera cerrar, ¿qué más produce una comunicación agresiva? ¿O por qué se puede caracterizar? Bueno, una comunicación agresiva generalmente se caracteriza por tonos de voz altos, ¿ya? Y cuando estamos de igual a igual, o sea, cuando no es mi jefe el que me está regañando, sino que es que estoy alegando en la casa, entonces es el que más duro hable. ¿Y será que así nos vamos a entender? Es el que más duro grite. Erika. Pues en una situación de esas pasa lo que usted explica ahora rato, que lo del ruido, o sea, entre más duro hablemos, más vamos a perder en sí lo que queremos decir. Más ruido estamos generando. Gracias, Erika. Más ruido estamos generando y estamos llegando y nos estamos distanciando cada vez más de la solución. Andrés. Lo que pasa, profe, es que el ser humano desde mucho tiempo atrás ha demostrado que siempre está en un estado de defensiva, por así decirlo. Entonces, eso se demuestra en cualquier situación, independientemente de la que sea, uno siempre está esperando es qué le dice la otra persona para uno responderle sin ni siquiera pensar la respuesta. Uno siempre busca es responder fuerte y alto y hacerse el imponente, imponer una como una fuerza ahí, por decirlo así, ante el otro y demostrar pues que yo soy más bravo porque hablo duro, o porque hablo fuerte o porque yo le respondo así. Entonces ahí es cuando se generan esas conversaciones agresivas, porque entonces la otra persona pues tampoco va a aceptar que le estén subiendo el tono de voz porque sí, sabiendo que no le he hecho nada, es una persona que no conoce. Entonces yo diría que el ser humano vive como en constantes situaciones así de estar a la defensiva, porque durante todo el día, en cualquier momento del día, sea en la casa, en el trabajo, con los amigos, no sé, diferentes entornos, uno siempre va a estar así, siempre va a estar prevenido y esperando quién le está hablando de mala manera para no responder igual. Excelente, Andrés. Y entonces ahí donde vienen luego las lamentaciones. ¿Yo por qué dije eso? ¿Yo por qué no pensé 2 veces? Y entonces, Andrés, volvemos a la frase con la que empezamos la clase de hoy. Muchas veces escuchamos y casi siempre escuchamos para responder, más no para comprender. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Esas comunicaciones agresivas terminan siempre en lamentarse o terminan hoy, como lo decía Andrés, no es solo en el entorno laboral o familiar, en el entorno social. O sea, vivimos como prevenidos, ¿ya? ¿Qué me va a decir para saber yo qué le voy a contestar? Y lo más triste, muchos de esos momentos terminan en tragedia. Muchos de esos momentos terminan en tragedia. Hemos visto cantidades de notas en los noticieros, no sé si recuerdan, hace como 2 años, un muchacho por allá en Chía, Cundinamarca, entonces discutió con una joven, los dos se gritaron, cuál de los dos gritaba más fuerte, y el muchacho estaba dentro del vehículo y le arrojó, o fue la muchacha, le arrojó el vehículo al joven, como quien dice, yo tengo más fuerza porque estoy dentro del carro, para después tener que lamentar la situación por la cual había pasado por no controlar ese momento.
Muchas gracias a todos por su participación. Luego viene el tercer tipo, que tampoco es la mejor, y es la comunicación pasiva. Ah, bueno. Ah, no, sí, tranquilo. No, sí, yo lo hago. No, no hay problema. Y entonces me retiro y, ¿por qué yo? Porque tú quieres yo. Si aquí somos 10, ¿por qué tengo que ser yo? Entonces, 2, 3 que me digan, ¿qué genera una comunicación pasiva? ¿Qué puede generar en el ser humano? En nosotros mismos. Impotencia, profe. Impotencia, Yo creo que el pasión más que todo como falta de confianza. Bueno, Falta de genera confianza, falta de autoconfianza. Perfecto, Juan. No se genera confianza. Erika, genera impotencia. Como que venga, ¿y yo cómo resuelvo esto? Es que yo siempre soy el bobo del paseo. ¿Qué más Como puede yo, porque generar? no soy capaz de hablar, porque no soy capaz de decir las cosas y yo no estoy de acuerdo porque no, bueno, como esa, que sí, como lo que dice Juan, esa falta como de autoestima, de valor para hacer las cosas. Falta de, repítalo, porfa. Autoestima. De autoestima, falta de autorreconocimiento. El yo poder reconocer mis propias potencialidades, mis propias capacidades, el yo saber que yo lo puedo hacer, que yo lo puedo lograr, que yo puedo llegar al éxito como puede llegar el otro. Y entonces terminamos siendo, cuando somos comunicadores pasivos, entre otras cosas, terminamos convirtiéndonos en un problema. Y sucede mucho, lógicamente, yo le doy un enfoque muy marcado hacia la organización, hacia la administración, hacia el ejercicio profesional, pero eso sucede todo el tiempo. Cuando usted quiere entablar un diálogo asertivo con alguien y la otra persona, sí, no, está bien, no, tranquilo, deje así. Entonces la persona que está recibiendo toda esa carga se va a reprimir porque no ha tenido la capacidad de hacerse sentir en el mejor sentido de la palabra con respeto, en el mejor sentido de la palabra con autorreconocimiento. Entonces pierde la confianza en sí mismo y empieza a generar desconfianza entre los demás, porque una persona reprimida es una persona que es capaz de generar un conflicto, de generar un comentario y ponerlo a rodar. Anoche, casualmente, en 2, 3 minutos vi por ahí un programa de RCN, yo, José Gabriel, donde entrevistaban a una reina de Colombia, que creo que fue segunda para Miss Universo, y ella contó la historia de ella, que ella de niña, una mujer muy alta, pero como poco garbosa, no era bonita, y llegó a ser reina, y que en el colegio le hacían muchísimo bullying. Y ella no era capaz de reaccionar, ella no era capaz de hacerse sentir y empezó a generar problemas de autoestima, empezó a generar problemas de desconfianza en sí misma. ¿Y cómo terminó la situación? Terminó armando una cantidad de chismes en el colegio cuando se inventaron esos famosos blogs de las instituciones que alguien anónimo empezaba a subir chismes y cuentos del uno y del otro, y se dieron cuenta que había sido ella porque le hicieron el seguimiento. Y todo eso, ella misma lo explicaba, ella decía, porque yo nunca fui capaz de comunicar. Yo nunca fui capaz de sentarme con la orientadora del colegio, con mi papá, con mi mamá, a contarle lo que estaba sucediendo. Entonces, ninguna de los dos, ni ser un comunicador agresivo, ni utilizar herramientas de la comunicación pasiva, es decir, aceptando todo. Ay, qué pesar. Nadie me quiere, todos me odian, yo mejor me chupo un gusanito. No. Entonces viene, y ya para que cerremos por hoy, viene la comunicación asertiva. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué puede generar una comunicación? Primero, ¿qué entendemos por comunicación asertiva? A ver, ¿quién se atreve? Que estamos dando el mensaje correctamente, que la persona lo está recibiendo como debe de ser. Entonces no van a haber malos entendidos. Esa es la respuesta, que estamos dando el mensaje correcto por el canal correcto y en el contexto correcto. Entonces, por ejemplo, en administración, muchos de ustedes que se están formando como contadores públicos van a ser gerentes de empresas, van a ser jefes de área, el jefe de la el secretario de Hacienda de la Alcaldía de Armenia, Ángel Vega, nombrada ya como contadora pública, jefe de despacho en una entidad pública o una entidad privada.
Entonces, hay un concepto en administración, por ejemplo, cuando hablamos de comunicación asertiva, nunca se debe llamar la atención en público. O sea, voy a utilizar una palabra paisa. Nunca se debe regañar a nadie en público. Eso era ahora años que la mamá le decía a uno, cuando uno se manejaba mal, a ninguno de ustedes le tocó. No, le con la mamá y uno hacía por ahí cualquier embarradita y la mamá le decía, en la casa arreglamos, delante de todos. Y uno ya sabía que eso, la pela no fallaba. En la casa arreglamos. Entonces, un concepto en administración que tiene que ver con comunicación asertiva. Nunca llame la atención en público, delante de nadie, porque eso, primero escuche, hágalo en privado. Y, ojo, reconozca en público, felicite en público. Muchachos, qué bueno. Mire, Laura, cómo le fue de bien hoy, felicitémosla. Superó los estándares. Laura se va a sentir bien, los demás compañeros se van a sentir bien. Entonces, la comunicación asertiva, como lo dice Erika, es saber emitir el mensaje, o sea, un mensaje adecuado, por el canal adecuado y el contexto adecuado. Si eso sucede, no tendría que generar agresividad. Es que muchos creen que la comunicación asertiva es decir lo que les da la gana, en el momento que les da la gana y donde les da la gana. Es que yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Y yo lo estoy diciendo porque es verdad. Entonces, esas personas, muchas de esas personas se creen asertivas, que porque dicen lo que piensan, lo que la mente les botó. Es que yo soy así y yo digo las cosas al pan pan y al vino vino. No, ojo con esa frase. No, al pan pan y al vino vino. No, es la claridad en el mensaje. Puede haber otra mejor definición a la que dio Erika en decir mensaje certero. O sea, un mensaje bien construido. Entonces, por eso, pensemos para entender, no para responder. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de responder, decodifiquemos el mensaje. Entonces, primero, en comunicación asertiva, primero, un mensaje bien construido. Que yo lo analice y vuelva y lo analice. Venga, tal persona cometió un error aquí en la organización, lo voy a citar a mi oficina, lo voy a invitar a mi oficina a que hablemos y vamos a contextualizarnos. ¿Qué le puedo decir? ¿Por dónde puedo empezar? Primero, pues para no empezar haciéndolo sentir como de pronto como una cucaracha. Y empezar haciéndolo sentir que debe entrar en un proceso de autorreflexión. Entonces, ¿qué mensaje, qué palabra voy a utilizar? Mensaje claro. Canal claro. Es decir, venga, qué bueno que lo podamos hacer de manera personal, acá. No utilicemos un correo electrónico, no utilicemos podría ser un memorando, pero qué bueno que nos entendamos acá. Canal claro. Entonces, mensaje claro, canal claro. Sin ruido. No le mandemos a decir con nadie, venga, que es que somos los dos los que nos vamos a entender. Y tercero, en el contexto adecuado. No en la calle, no tomándonos un aguardiente. Hombre, es que usted se acuerda, hombre, mire, y entonces lo que yo considero que puede ser asertivo, puede terminar siendo agresivo. Bueno, muchachos, 3 tipos de comunicación. Agresiva, pasiva o asertiva. Agresiva, pasiva o asertiva. La que nosotros debemos, entonces, en esta construcción de competencias comunicativas, ya claramente y definido a través de conceptos y teorías, ya sabemos a cuál le tenemos que apuntar. Entonces, profundizar un poco por allí en lecturas, cómo lograr herramientas de comunicación asertiva. Leer, por ejemplo, por ahí a don Daniel Goleman. Anoten ese nombrecito por ahí. Daniel Goleman. Daniel Goleman habla sobre las competencias que debe desarrollar el ser humano dentro de la organización. Habilidades directivas, habilidades humanas. Y como él hay muchos. Y son ejercicios que nosotros debemos poner en práctica, como por ejemplo el que nos enseñaron ahora para modular el tono, la intensidad y el timbre de la voz.
Los 4 dedos aquí entre la boca. Contar hasta 10. Hacer los buches antes de hablar. 1, 2, 3. De la misma manera, como vamos a hacer ejercicios cada vez que tengamos una intervención en público, pues vamos a empezar a prepararnos a través de ejercicios prácticos para llegar en todos los contextos, en el hogar, en un entorno social, en un entorno laboral, a manejo de comunicación asertiva. Donde hayan procesos de comunicación agresiva, yo sé que no puedo entrar. Yo no puedo entrar en conflictos. Y lo debo pensar muy bien antes de cualquier situación de estas. Bueno, muchachos, permítanme, yo reviso por acá si de pronto me faltó alguien. No sé si Diana Marcela estará por ahí. Diana Marcela Garzón. Profe, disculpe, yo le hago una pregunta. Listo, Diana Marcela, perfecto, aquí la marco. Sí, claro, cuéntemelo todo. Profe, es que me queda la duda de ese lunes que es festivo, entonces nosotros ese día no tenemos clase con usted, pero entonces esa clase no se recupera. No, yo no creo que alcancemos a recuperarla. Yo creo que más bien vamos a sintetizar los temas. Me hago entender. Yo les recorto un poquito a uno y a otro porque la idea es que abordemos todos los componentes de la comunicación, lo que son las competencias, porque al final, Erika, al final yo quiero que nos concentremos mucho en la comunicación dentro de la organización. Que todos estos elementos hacen parte, pero tranquila, Erika, ahí no hay ningún inconveniente, ¿yo? Okay, ese lunes que es festivo, dedíquense a preparar bien la intervención para el lunes siguiente. ¿Quién dijo yo? Bueno, compañeros, desearles una feliz noche. No sé si alguien quiera intervenir para cerrar el encuentro de hoy. ¿Quién tiene el discurso para cerrar hoy el encuentro? Profe, una pregunta sobre esto. Cuénteme, Jacqueline. La nota del parcial, ¿cuándo más o menos la podríamos ver reflejada? Yo creo que en el transcurso de esta misma semana. Yo creo que si ya la subieron todos, la idea es que todos ya la tengan ahí. El próximo fin de semana, si lo logro calificar antes, la estoy subiendo, creo que claro que es que el viernes tengo clase con especialización. Yo creo que el sábado, Jacqueline. Si puedo antes, la subo antes, ¿soy yo? Bueno, señor. Gracias. Bueno, Jacqueline, un abrazo a todos. Feliz noche, Dios los bendiga, oremos por nuestro país para que las cosas se puedan mejorar, para que podamos todos vivir tanquear. y para que podamos tanquear. Un abrazo a todos, Dios los bendiga. Hasta luego, gracias. Profe, que descanse, muchas gracias. Hasta luego, Muy bien, gracias, chao, profe. Gracias. Hasta luego, profe. chao, compañeros de lucha. Gracias, profe. Feliz noche. Que descanse. Igualmente, Dios los bendiga, que estén muy bien. Angeli.